Qué importante es que nosotros, como hermanos en Cristo, abramos nuestros labios para confesar que tenemos a un Dios vivo. Esta historia que yo les voy a contar es una historia bien importante dentro de la vida de un ser humano, más exactamente dentro de la vida de una mujer. La historia de esta mujer es que se la llevan a la edad de 12 años, le empiezan a hablar de la guerrilla, le empiezan a adoctrinar, le empiezan a enseñar cosas allí de izquierda. Es así como a la edad de 16 años entra a ingresar y a ser parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Estamos en el año 2008. Dentro de mi trabajo, trabajaba para el gobierno, Dios me colocó en ese año que fuera a trabajar a la sala de capturados del DAS. Fue así como en una noche coloco la mano sobre un cartel que había allí, de los más pedidos, digámoslo así, de Colombia, y este personaje pues me inquieta el Espíritu Santo a orar de una forma apasionada y fue así como resulté yo llorando y pidiéndole la misericordia a Dios sobre esta mujer, misericordia que llegó en su momento. Como al mes de haber orado, haber hecho esa oración por esta persona, por esta mujer, llego yo de descanso un domingo y el lunes en la mañana veo al DAS revolucionado, veo hombres fuertemente armados, el control de la sala era tremendo y veo cómo le pregunto yo allí a un detective que estaba de turno qué pasaba y me dice, no, usted no sabe. Le dije, no, yo no sé qué pasó. Me dijo, es que trajeron a alias Karina para las instalaciones del DAS en Bogotá, trajeron a Karina. Y realmente ahí me pude dar cuenta por qué me impactó tanto, por qué corrió hielo por mi cuerpo, como se estaba cumpliendo un propósito de Dios allí con esta mujer necesitada de tanto amor, necesitada de la palabra de Dios. Dios va y me la coloca, me la lleva al Departamento Administrativo de Seguridad en Palo Quemado. Ese día recuerdo que el pastor llegó y me dijo que si le permitía unos minutos hablar con él. Yo hice un gesto como de desagrado, pero porque es que ya en los días anteriores me tenían como fatigada de tantas preguntas que me hacía la justicia. Yo fui una mujer de 24 años de guerra, participé o hice parte del conflicto armado que se vive en Colombia, en la cual estuve muchos años en esa confrontación armada. Cuando el pastor llegó, que me dijo que él no me venía a hablar de mis situaciones, de nada de mi pasado, sino que veniera a traerme un mensaje de parte de Dios. Y me dijo que Dios me amaba muchísimo. En ese momento lo mandé a que se sentara. Y sobre todo llegó en el momento que tal vez yo más lo necesitaba. Porque en ese momento que yo sentía que no había valido la pena haberme desmovilizado de las FARC, en ese momento pensaba que para qué me había venido de la guerra, que hubiera sido mejor haberle seguido haciendo daño a la sociedad o haberme hecho matar. Y lo escuché. Y hoy recuerdo que cuando él me hablaba sobre el mensaje que él traía de parte de Dios para mí, yo lloraba sin cesar. Y era en ese momento tal vez donde
Dios ya estaba haciendo esa obra en mí. Recuerdo ese versículo que él me leyó, nunca se me olvida, que fueron 2 Corintios 5:17, donde me dice: mas todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Y yo lloraba sin cesar. Cuando él me dijo que Dios me amaba y que todos los que creían en Dios no me juzgaban y también me amaban. Yo en ese momento sentía que la balanza estaba como así. Mientras que unos me juzgaban por lo que hice y por lo que incluso no había hecho, habían otras personas que me amaban, y que esas personas que me amaban eran todas aquellas personas que conocían de Dios y que estaban en los caminos de Dios. Ocho días después de estar en el DAS, me llevaron a los calabozos del DAS. Allí me encerraron en un sitio hermético completamente. Un día cualquiera también abrieron esa puerta hermética y llegó una señora, me entregó la Biblia y me dijo: Dios la ama. Fue lo único que me dijo la señora. Yo cogí en esa celda y ese sitio hermético donde yo no veía ni siquiera la luz del día, cogía la Biblia. No entendía absolutamente nada de lo que se decía allí. Yo tenía toda mi vida en que nunca había conocido una Biblia. Y ahí fue donde precisamente yo entendí que lo más maravilloso era estar con Dios. Y además porque me pasaron cosas muy maravillosas estando allá. Yo ya no sentía que la cárcel para mí era una prisión, que la cárcel para mí era o sea, que esos años de condena, porque ya me habían condenado, no eran condena. Yo sentía que Dios, yo iba a estar ahí hasta el día que Dios me tuviera ahí, porque ahí empecé pues como a conocer de Él. Y ahí fue donde ya en el transcurso de ese tiempo le dije al pastor: yo me quiero bautizar. Yo nunca olvido ese 31 de diciembre del 2008. Para mí eso fue maravilloso. De mi familia fue mi hermanita, fue el pastor Gilberto, fue el pastor Gonzalo, fue los que fueron ahí y me bautizaron. Y desafortunadamente estábamos en el trámite y se va el agua, porque íbamos a llenar, dice, una poceta y eso. Y yo estaba feliz pues con esa celebración que íbamos a hacer. Se fue el agua y todos esperando, no, que no la vamos a poder bautizar, el agua, y de un momento a otro, como obra de Dios, llegó el agua. Fue una celebración muy bonita, yo lloré muchísimo, precisamente por ese paso tan grande que yo daba y porque yo ya me sentía ser una persona, una mujer de Cristo, porque Dios recobró realmente mi identidad. Para mí fue algo muy impactante, algo tremendo cuando ella me dice a mí que quería bautizarse porque quería ya cambiar su vida. Y me dice: ya no me voy a volver a llamar Karina, sino de ahora en adelante mi nombre es Eldanelles Mosquera, como verdaderamente me llamo yo. Elda para mí es algo como cuando la mujer da a luz un bebé. Eso es un hijo espiritual. Dolores, de pronto sufrimientos, sacrificios,
y para mí es de verdad, es una persona que yo quiero mucho. Hay un amor de una forma tremenda y eso es lo que hace el amor de Cristo, ¿sí? El perdón. Nosotros tenemos que perdonar, tenemos que abrazarnos, tenemos que disfrutar la vida como cristianos, y a todos, todo eso es una responsabilidad de toda una iglesia, y a todas esas cosas que nosotros debemos llegar como hermanos en Cristo que somos. Dios siempre me estuvo cuidando a mí cuando estaba en la guerra. No sé por qué motivo realmente Dios permitió que yo me fuera para la guerra. Pero cuando uno lee y cuando uno conoce de Dios, uno sabe que Dios desde antes de nacer sabe realmente quién es uno y para qué lo tiene destinado en la vida. Que lo que pasa es que a veces los seres humanos somos un poco tercos y olvidamos eso. Después de que conocí a Dios me han pasado cosas muy maravillosas. Cuando el juez me leyó esa condena de 40 años, me senté en el calabozo y le dije: Dios, dame una palabra que me fortalezca. Y abrí mi Biblia. Como ya el pastor Gilberto me ha enseñado cómo buscar uno las palabras de Dios, abrí la Biblia. Y lo primero que encontré fue a Gálatas 5:13. Fuiste llamada a estar en libertad, solamente que no utilicé la libertad para satisfacer los deseos de tu carne, sino para ayudar a los demás. Yo lloré y me puse de rodillas, y por eso digo que Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios, para cada persona, tiene algo en su vida, solamente que hay muchas personas que por tercas no la aprovechamos ni escuchamos el mensaje de parte de Dios. Mas, sin embargo, yo sé que que somos seres humanos y que a veces nos dejamos llevar por provocaciones o por las tentaciones, y sé que le he fallado a Dios también en este tiempo. Pero aquí estoy pidiéndole, siempre le pido perdón a Dios por las fallas que uno comete durante uno esté con Él y en su pasado cuando no lo conocía. Y estoy feliz porque tengo a Dios y la palabra lo dice. Si Dios está conmigo, nadie podrá estar contra mí. Yo anhelo conocer cada día más de Dios, resolver mi situación jurídica y poder estar en libertad plena, o sea, donde no dependa de una situación jurídica. Y a un largo plazo, servirle a Dios el resto de mi vida, porque es lo que Él se merece. Y yo a Dios le sirvo, así sea, limpiando los sillos de la iglesia, del templo donde nos vamos a congregar. Y lo que yo anhelo es eso, salir de acá, irme a congregar con todos mis hermanos en Cristo Jesús, alabarlo y darle las gracias siempre por todo lo que ha hecho en mi vida. Tenemos un ejemplo y el gran maestro de maestros que se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo fue un personaje que nos enseñó, y está en la Escritura, cómo Él se relacionaba con toda clase de personas. Le predicó a un Mateo, recaudador de impuestos, fue a predicarle a un saqueo, fue a predicarle a una prostituta. Es decir, lo que Cristo nos enseñó a todos nosotros de relacionarse uno y de tratar de alcanzar a estas personas que de pronto uno ve que no se pueden alcanzar, es sencillamente copiar el mensaje que Cristo nos dejó, hacer relaciones, que es bien importante, con el uno y con el otro, porque no sabemos el Señor qué puede hacer con estas personas que aparentemente son odiadas por la sociedad, que son prejuiciadas por la sociedad. Hay una responsabilidad de toda una iglesia cristiana, que se predique el Evangelio, que se lleve el amor de Cristo
en los lugares donde Dios nos ha colocado. En este caso me correspondió predicar la palabra en el DAS y poder llegar con el amor del Evangelio, podemos lograr muchas cosas. Dios ha hecho una nueva persona en mí y que no tomen en cuenta todo mi pasado, sino que tomen en cuenta mi presente y mi futuro, porque la vida está en Cristo y aquí en la tierra es una vida temporal y lo que hagamos aquí en esta tierra significa realmente nuestra vida después de abandonar a esta tierra.